buenos días a todos. Hoy vamos a tener una clase por la doctora Clara Flores, médica residente de clínica médica de nuestro hospital, quien va a dar una clase de neumonía. Buen día. Bueno, la idea de la clase es que sea un enfoque práctico y que los conocimientos sean aplicables en el día a día, justamente de la guardia. El contenido que vamos a abordar va a ser identificar los tipos de neumonía, describir los hallazgos típicos del examen en un paciente con neumonía y describir las consideraciones que incluyen en el manejo de la neumonía. Bueno, la neumonía, mi nombre es Clara Flores, soy residente de clínica y a continuación vamos a dar lo que es una clase de neumonía. La idea es que sea un enfoque práctico y aplicable en el día a día de la guardia. El contenido que vamos a abordar va a ser identificar los tipos de neumonía, describir los hallazgos típicos del examen en un paciente con neumonía y describir las consideraciones que influyen en el manejo de la neumonía. La neumonía se ha definido como una infección del parénquima pulmonar. Sin embargo, los profesionales de la salud debemos recordar que es un término general que abarca un grupo de síndromes causados por diversos organismos y que va a tener diferentes manifestaciones y secuelas. La clasificación es bastante extensa. Yo traté de resumir y dejar como las más comunes y serían según su etiología, según el contexto clínico en el que el paciente adquirió la infección y según el patrón de afectación del parénquima pulmonar. Según el contexto clínico tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, que es aquella que se adquiere en el entorno comunitario, la intrahospitalaria, que es cualquier neumonía adquirida 48 horas después del ingreso hospitalario y que no haya estado en incubación al momento del ingreso. La neumonía asociada al ventilador es aquella adquirida 48 horas después de la intubación endotraqueal. Es sumamente importante definir el entorno en el que se adquiere la infección porque va a tener diferentes agentes etiológicos y de ese modo un tratamiento diferente. La neumonía adquirida de la comunidad, la bacteriana es la más común y el organismo más frecuente va a ser el neumococo, seguido de Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus del grupo A y otros microorganismos gram-negativos aerobios y anaerobios. Los organismos atípicos que se van a observar con mayor frecuencia en la práctica clínica van a ser Legionella, Mycoplasma, Clamidia, entre otros. Las causas virales son más comunes en lo que son los pacientes pediátricos, también en los pacientes inmunocomprometidos y sobrevienen a lo que es la infección bacteriana. Vamos a tener el virus de la influenza, seguido del virus respiratorio sincitial y el virus de la parainfluenza y adenovirus. Las fúngicas tenemos el histoplasma, blastomyces y coxoidor. De la neumonía adquirida en el hospital y asociada al ventilador. Bueno, vamos a tener gram negativos como el Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter y Enterobacter. Los gram positivos tenemos el Staphylococcus aureus, tanto penicilino resistentes como sensibles, siendo los resistentes los más comunes. Y otros virus y hongos, que, recalco, van a ser más frecuentes en pacientes también inmunocomprometidos. Según el patrón de afectación, tenemos la neumonía focal no segmentario lobar, donde se afecta un solo lóbulo del pulmón, la bronconeumonía multifocal o neumonía lobular y neumonía intersticial focal o difusa. En el examen físico, bueno, debemos hacer una buena anamnesis que incluya las comorbilidades del paciente, también la epidemiología, esto también es sumamente importante. En el examen físico vamos a ver fase neumónico, que está caracterizado por el eritema malar y puede haber herpes del mismo lado de la lesión. A la palpación y reducción de la expansión pulmonar con aumento de las vibraciones vocales, a la perfusión y matidez o submatidez,
a la ocultación, desaparición del murmullo vesicular, soplo tubario, broncofonía, pectoriloquia áfona o egofonía, estertores crepitantes no siendo lo suficientemente sensibles. Y una herramienta que tenemos a la mano que es bastante práctica es la oximetría de pulso, que esta se hace en simultáneo cuando haces el examen físico. Vamos a hacer una revisión de un artículo de la Sociedad Argentina de Infectología que está titulado Neumonía adquirida en la comunidad en adultos y recomendaciones sobre su atención. Este documento fue realizado con la finalidad de racionalizar el uso de los antimicrobianos, dado que actualmente constituye una emergencia sanitaria, y presentar un enfoque práctico y actualizado en el tratamiento de esta enfermedad. La epidemiología de la neumonía adquirida en la comunidad continúa siendo una causa frecuente de morbilidad y mortalidad. Afecta más o menos de 5 a 11 casos de cada 1000 personas. Y van a haber condiciones asociadas a un mayor riesgo de adquisición, como son las enfermedades cardíacas, las enfermedades renales, hepáticas, el uso de glucocorticoides, el uso de inhibidores de la bomba de protones, condiciones como mieloma múltiple, hipogammaglobulinemia y asplenia. Y lo que tienen en común es que va a haber disminución de los mecanismos de defensa. En cuanto al diagnóstico, es clínico, los síntomas más frecuentes van a ser disnea, fiebre, taquipnea y dolor torácico. Se confirma con un rayos X de tórax y hay biomarcadores que pueden ser utilizados, sin embargo, no se utilizan de entrada porque no nos van a cambiar la conducta, como son la procalcitonina, no se usa porque tiene baja sensibilidad, se eleva recién después de las 6 horas, y la PCR, si es un reactante de fase aguda, que si es mayor a 100, nos confirma el diagnóstico de neumonía, y si es menor a 20, lo descargan. La tomografía de tórax posee mayor sensibilidad para la evaluación de infiltrados intersticiales, cavitaciones, empiemas y adenopatías biliares. Lo principal es la rayos X de tórax. La TAC de tórax la vamos a tener en estas situaciones y también en pacientes HIV, neutropénicos o definitivamente los que tenemos dudas diagnósticas con la tomografía. El examen del esputo en el diagnóstico etiológico de la NAC es controvertido, tiene una baja sensibilidad. Se indica en los pacientes que están internados, sí, es indicado, pero hay que tener mucha organización desde lo que tiene que ser una toma suficiente, el traslado al laboratorio tiene que ser en menos de 2 horas y tiene que procesarse. Y no está indicado en el tratamiento en los pacientes ambulatorios, salvo que sospechemos de una tuberculosis. En pacientes que requieren intubación orotraqueal, se sugiere la toma de aspirado traqueal en el momento de la intubación. Los hemocultivos van a estar indicados en todos los pacientes que vayamos a internar, sobre todo en pacientes con patologías crónicas y pacientes con VIH, dado que van a tener una mayor afectación por bacteriemia y los agentes etiológicos van a ser más diversos. La toracocentesis va a estar indicada cuando exista derrame pleural, se va a analizar el físico-químico, el cultivo, y ya que el desarrollo del empiema es uno de los principales factores asociados con mala evolución. El lavado bronquialveolar está indicado en cuadros graves que requieren ingreso a UTI y ventilación mecánica y en situaciones de fracaso terapéutico o cuando se sospecha obstrucción bronquial. Hay métodos serológicos que por lo general son con fines epidemiológicos porque retardan después la terapéutica. Tienen que haber un intervalo entre 14 y 21 días para aumentar los títulos. Hay un antígeno urinario para neumococo y legionela que se puede hacer en pacientes ambulatorios, pero tampoco se hace de rutina, porque es sensible la legionela solo para su grupo 1 y el neumococo depende de la carga bacteriana. Bueno, los lineamientos para la metodología diagnóstica, tenemos una opción mínima que está indicada para una buena calidad de atención. O sea, lo mínimo que debemos hacer para que el paciente realmente esté bien evaluado. Vamos a tener, según el sitio de atención, un manejo ambulatorio en menores de 65 años y sin comorbilidades. Se hace todo, el examen físico, más la radiografía de tórax frente, más oximetría. El manejo ambulatorio en pacientes mayores de 65 años o con comorbilidades, aquí
Lo mismo que lo anterior, pero vamos a agregar un laboratorio base. En pacientes hospitalizados en sala general vamos a hacer radiografías de tórax, laboratorios según situación clínica, más los hemocultivos. Y ya que están en sala general, si están en condiciones, también se toma la muestra de electro. Neumonía grave o internados en UTI, se hace radiografía de tórax, frente y perfil, más oximetría, más gases arteriales, laboratorios según situación clínica, gran cultivo de esputos, hemocultivos y serologías. Y se hace VIH en todos los pacientes. Hay scores, como es el curso 65, que lo usamos usualmente. Esto nos va a orientar en qué situación vamos a tratar al paciente, si es ambulatorio, si es en sala general o si es en UTI. Y esto lo vamos a complementar en el momento que hacemos el examen físico con la oximetría de pulso. El curso 65, cuando es 0, es manejo ambulatorio. Y cuando tenemos un punto, que los puntos están dados por confusión, urea elevada mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor a 30, tensión arterial sistólica menos de 90, o presión arterial diastólica menos de 60, y edad igual o mayor a 65 años, entonces estos son los puntajes. Si tenemos más de un punto, es internación. Salvo lo que es la edad, podemos tener en consideración que si es un paciente que no tiene comorbilidades, aún siendo más de 65 años, lo podemos tratar de forma ambulatoria. Criterios mayores y menores para el ingreso a UTI en adultos con NAC. Tenemos criterios mayores, que es ventilación mecánica invasiva, shock séptico con necesidad de vasopresores. Un solo criterio, que es criterio de UTI. Tenemos criterios menores, donde 3 menores determinan el ingreso a UTI. Aquí tenemos taquipnea, una PAFI menor de 250, radiografía de tórax con infiltrados multilobares, confusión, urea mayor de 42, leucopenia menos de 4.000, trombocitopenia menos de 100.000, hipotermia menos de 36 e hipotensión que requiere fluidos. O sea, el paciente está hemodinámicamente inestable, por lo tanto tiene que ir a unidad cerrada. Acá tenemos lo que es el tratamiento en pacientes, tratamiento antibiótico para pacientes de atención ambulatoria. Tenemos menores de 65 años, sin comorbilidades. La elección es amoxicilina, de 875 a 1 gramo cada 12 horas. Si el paciente es mayor de 65 años o con comorbilidades, es amoxicilina con ácido clavulánico. Y tenemos como alternativas la claritromicina, la levofloxacina y la moxifloxacina. Tratamiento antibiótico empírico para pacientes hospitalizados en sala general es ampicilina sulbactam más o menos claritromicina. Los pantrólidos han demostrado resistencia, así que por eso está como más o menos. ¿Se podría añadir? Sí, pero lo principal es la ampicilina sulbactam. El tratamiento alternativo es la cetrazona, levofloxacina y moxifloxacina. Bueno, el tratamiento antibiótico empírico para pacientes en unidades de terapia intensiva de elecciones ampicilina sulbactam más claritromicina. Y si hay riesgo de pseudomonas aeruginosa, piperacilina tazobactam. Con riesgo de estafilococos aureus meticilino resistente, se puede agregar al esquema de tratamiento vancomicina, más o menos clindamicina. No sé por qué no me salió esta diapositiva, pero bueno, la prevención se hace con la vacunación, la vacuna antineumocócica y la antigripal, sobre todo en pacientes que son mayores de 65 años o con comorbilidades. Bueno, es toda la presentación. Le traté de dar un enfoque práctico. Gracias. Por ejemplo, lo del escudo, el sistema sexual inflamado, Sí, sin antibióticos, ¿no? claro, la idea es que cuando ya haces la evaluación y sabes que lo vas a internar, porque el paciente tiene comorbilidades, o porque el curso 65 te dio más de un punto, o está desaturando, con una situación menos de 92, o sea, tienes que tener internación directamente, ya le hagas todo el panel que corresponde.
lo interna, le haces hemocultivos antes del antibiótico y lo ideal es que salgan los 3 puntos también, por lo menos el primero preantibiótico y después los 2 subsiguientes. ¿Sí? Pero tiene que tener una serie de requisitos, que es eso, que la muestra sea suficiente, que el traslado sea en menos de 2 horas, que lo procesen. Sí. Hay comprimidos de claritromicina gramos para que se utiliza en situación. Sí, es lo que decía de lo que los macrólidos han demostrado resistencia, por lo menos en un 14%, según lo que nos dice este artículo, así que se utiliza en situaciones donde se combina en unidades de terapia intensiva. ¿Sí? En salas generales alternativas, combinar la ampicilina sulfatán con los macrólidos. ¿Sí? En ambulatorio no se usa. Yo tenía, por ejemplo, estábamos en los casos que tenían EPOC o que se escuchaba intracelular, se iba con, no sé, amoxicilina y claritromicina. El tema de la claritromicina es más para algo más intersticial, que piense ya más que otro tipo de terapia. En un EPOC, que se hace en un EPOC realizado, y siempre la indicación es amoxicilina. Para ellos. Cuando sube algo más, sepa que esté involucrado con su hormona, entonces es un poco más directamente ahí. Claro, y también depende del contexto del paciente, porque si es un paciente por ahí inmunosuprimido, que tienes que cubrirle todo, tanto las bacterias típicas como las atípicas, entonces, bueno, lo pensás y la cobertura se la haces más completa, pero afectando con la razón. Pero no solo. Solo no. Solo no se hace. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, al principio estaba el link del artículo, que está bastante resumido, está bueno, como para hacer una revisión, y también lo pueden leer. ¿Y la cantidad de días? Sí, los días del antibiótico en el tratamiento ambulatorio son de 5 a 7 días, y para los internados son de 7 a 10 días. Y otro punto importante, que es en cuanto al tratamiento, es la rotación, cuando rotamos a vía oral. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener, cuando internamos un paciente, 48 horas mínimo de cumplimiento endovenoso y 24 horas de estabilidad dinámica. O sea, que el paciente no nos haga más fiebre, que no haya nebulizados, que disminuya toda la clínica. Ahí recién podemos hacer, rotarlo a vía oral. En total son 72 horas. ¿Y cómo sería realizar una buena muestra del punto sin contaminación si el paciente no puede por sí solo? Tienen que ser aspirado traqueal. ¿Sí? Pero ya son otras circunstancias. Por eso el esputo tiene baja sensibilidad precisamente por estas situaciones. No se realiza en todos los pacientes. Y si es necesario, porque el paciente tenga comorbilidades, porque haya una evolución tórpida, se hace un aspirado traqueal. Bueno, creo que no hay más preguntas. Acá, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, gracias. Gracias, me encantó. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Los esperamos a las 11.